Aviva oraciones que encienden el fuego. Ya nuestro pastor Edgar Hernández, pastora Berlín nos dieron la bienvenida y yo me uno a ese corazón del equipo pastoral para decirles bienvenidos en esta semana especial, en esta semana diferente del año, en esta semana donde algunos tenemos el tiempo de tomar vacaciones e ir con la familia, los que vienen fuera de la ciudad o los que tienen que ir fuera de la ciudad porque tenemos familiares. Les deseamos un buen viaje, les deseamos que disfruten este tiempo, que sea un tiempo de familia y como todas las semanas de recordar a Dios. Estamos en la iglesia Lluvias de Gracia, esto es Ciudad de Guatemala, y este aplauso es para todos los que nos siguen a través de las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, y los que nos sintonizan a través de la radio aquí en Guatemala, fuera de Guatemala, y también logran vernos por la televisión. Estamos contentos, la llamada Semana Santa o Semana Mayor, recordando el tiempo de Jesús. Como estamos en esta aventura hermosísima de leer la Biblia y de leer un capítulo diario, yo antes de entrar de lleno a la prédica, vamos a ir al libro de los Hechos. Estamos disfrutando el avivamiento en el libro de los Hechos. Este año lo hemos declarado el año del avivamiento, y cuando uno lee el libro de los Hechos, uno dice esto es lo que el Señor quiere para nuestra vida, nuestra familia y para la iglesia. Así que vamos a ir a Hechos capítulo número 15, por favor, y voy a leer los primeros 20 versículos. Ese capítulo tiene más de 20 versículos, pero quisiera que leyéramos en la Reina Valera 1960. Dice así la escritura: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión doctrinal. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y prepararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempo antiguos. Verso 19: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado
y de sangre. Amén. Quiero elegir el versículo número 11 de Hechos 15, porque nuestra dinámica al leer la escritura es pedirle al Espíritu Santo que nos detenga en un versículo que está hablando en nuestro espíritu, que nos edifica, nos dirige, nos confronta y nos bendice. Así que hemos elegido el versículo 11 y sobre este versículo vamos a hacer la oración de la triple P. Vamos a orar pidiendo, peleando y profetizando. Yo quiero que cierre sus ojos por un minuto, porque este rema, esta palabra rema, esta palabra de Dios, es que antes creemos que por gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual manera que ellos. No hay otra manera de ser salvos, únicamente por la fe, y es el regalo de Dios al morir hace como 2000 años en la cruz del Calvario. Y eso es lo que se está celebrando en esta semana, que Jesucristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, y cuando nosotros creemos por Él por gracia, entonces somos salvos. Somos salvos por gracia. Dios, gracias por tu gracia. Gracias por tu regalo inmerecido. En esta semana donde recordamos tu muerte, tu resurrección, en esta semana donde entendemos que nosotros no podemos agregar nada para ser salvos, porque hemos fallado y al fallar quedamos a un lado de tu salvación. Pero gracias por ese puente, por Jesucristo nuestro Salvador. Te pedimos que esta doctrina sea clara, que entendamos que es por tu obra y no por nuestros méritos. Hemos leído en Hechos 15 la discusión que había, porque los que se convertían estaban siendo obligados a circuncidarse, estaban siendo obligados a cumplir todo el Antiguo Testamento, y ellos ahora ya te conocían. Padre, gracias por esta discusión doctrinal que hubo con los primeros discípulos, con Pablo, con Bernabé, con Pedro, con Santiago. Gracias porque ellos entendieron, y es lo que te pedimos, tener la revelación que la única manera en que podemos nosotros limpiar nuestra vida y ser libres de culpa es por gracia, es por el regalo que Jesucristo nos dio en la cruz del Calvario. Hoy reprendemos y peleamos contra todo espíritu herético, contra todo espíritu de la carne, de la ley, que nos quiera poner yugos. Entendemos que la santidad es el resultado de la salvación, pero no la condición para ellos. Reprendemos todo espíritu de religiosidad que quiera ponernos cargas, que nos quite el gozo, la alegría de la salvación por gracia. Hoy profetizamos que tenemos la salvación eterna en nuestro corazón. Hoy profetizamos que nada ni nadie nos puede arrebatar del divino amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hoy profetizamos que el cielo es para los que hemos creído por la fe. Hoy profetizamos es que somos salvos por la gracia, y profetizamos nuestra salvación sobre nosotros y los que han creído en Jesús. Así se ha hecho, y todos decimos amén. Me da mucha alegría estar con ustedes. No sabe cuánto los extrañé. Por 2 domingos estuvimos escuchando y viendo la prédica a través online. Cuando usted se enferma, cuando usted está en otra ciudad, tenemos esta bendición de, si usted sigue la página en Facebook de Lluvias de Gracia o en YouTube. Así que hace 15 días disfruté la prédica del pastor Edgar Guerra, la unción de Dios, la gloria de Dios, cómo se movió en nosotros. Y hace 8 días escuché también al pastor de jóvenes, a Michael Gutiérrez. Él es mi yerno, es mi hijo también, porque está casado con mi hija. Y fui desafiado al entender, y me gustó este pensamiento. Oí toda la prédica del segundo servicio a través de internet. Estamos en Argentina, hay 3 horas de diferencia. Así que cuando aquí eran las 12 del mediodía y estaba comenzando la prédica del segundo servicio, eran las 3 de la tarde en el Cono Sur. Y fui bendecido y desafiado, y escuchaba a Michael decir: todos quieren la bendición, pero no todos quieren orar. Todos quieren comer, pero no todos quieren cazar, porque cazar es un proceso difícil para atrapar la presa, pero todos nos gusta comer esos churrascos, ese lomito y ese pollazo, pero cazar es más difícil.
Y bajo esa palabra que Michael decía, que queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos la oración. Pero nosotros hemos declarado que somos una iglesia de oración y que estamos en avivamiento. Así que esta hora, donde ustedes se encuentren, vamos a meditar y recibir muy claramente. Miren, casi siempre recibimos claramente la palabra de Dios, pero a veces es más clara. Y fue muy contundente cuando escuché al Señor para estos días que nos acercamos a la Semana Mayor, a esta Semana Santa, oír a Dios decirme la oración que hizo Jesús en esa semana, o una de las oraciones finales fue: Señor, oh Padre, no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Y hoy vamos a hablar de cómo hacer la voluntad de Dios, cómo escuchar la voluntad de Dios y cómo tener la fuerza para hacer la voluntad de Dios. Así que permítame usar el término Semana Santa, y si le ofende este término, pues el término de la Semana Mayor, en esta semana que se reconoce, se recuerda, se conmemora la muerte y resurrección de Jesucristo. Y en esa primera Semana Santa, en esa primera Semana Mayor, Jesucristo hizo esta oración: Padre, no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Y hoy quiero animarlo, y por eso estamos aquí con nuestros músicos, porque vamos a tener una prédica orada y cantada. Hoy vamos a estar hablando de la palabra y me voy a detener donde el Espíritu me indique para adorar a Jesucristo y hacer esta oración: Padre, no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. ¿Cuántos pueden hacer esa misma oración hoy? Diga conmigo: Padre, no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. ¿Están listos? Así que queremos, en el nombre de Jesús, hablar sobre esa oración que usted la va a encontrar en el Nuevo Testamento, una oración poderosa, una oración de fe, una oración en un momento difícil en nuestra vida, una oración que nos lleva a esos momentos en toda plenitud. Y vamos a leer entonces en la Escritura, si usted está conmigo, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cómo Jesús, y vamos a leer estos diferentes versículos en Lucas 22, 39 al 46. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Como solía hacer, Jesús se mantenía orando. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué hizo Jesús? Oró. Jesús era de oración. Verso 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Me gusta ese versículo, es el verso 42. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos, orad para que no entréis en tentación. Una vez más, por favor, digan conmigo: Padre, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Eso es lo importante que estamos transmitiendo hoy. La oración que nos ayuda a hacer la voluntad del Padre. No es fácil la mayoría de veces hacer la voluntad del Padre. Suena bonito, pero esta oración en ese contexto me hizo reflexionar que aunque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, el resultado de que tú y yo hagamos la voluntad de Dios va a ser maravilloso. Son resultados de bendición, de salud, de prosperidad. Que Dios bendiga tu noviazgo, tu matrimonio, tus hijos, tu empresa, tu negocio. Cuando caminas en la voluntad de Dios, somos bendecidos. Todos queremos la bendición.
Pero hacer la voluntad de Dios, quisiera ser de fe y soy de fe, pero tengo que ser objetivo. Hacer la voluntad de Dios no es fácil, pero sí es posible. Exigió que Jesucristo, en esa tensión de hacer o no hacer la voluntad de Dios, pidió ayuda en oración. Así que quiero quitar esa mentalidad de pensar que hacer la voluntad de Dios es fácil. No es fácil, pero sí se puede hacer. Y lo que sí es maravilloso es el resultado de hacer la voluntad del Padre. Deberían gozarse conmigo. No de que no sea fácil hacer la voluntad de Dios. Nuestra fuerza está en saber qué sucede cuando hacemos la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios en el matrimonio, cuando hacemos la voluntad de Dios como padres, o tú como madre, o como hijos, cuando hacemos la voluntad de Dios como ciudadanos, cuando hacemos la voluntad de Dios como personas, entonces nos va bien en la vida. Y hoy quiero pensar en 4 oraciones que nos van a ayudar a conocer la voluntad de Dios y principalmente hacer la voluntad de Dios. Pero yo quiero que adoremos bajo un espíritu de adoración. Esta palabra tiene que caer en buena tierra, y quiero ver las manos de los que tu corazón es buena tierra, porque hoy nos esforzamos a venir a este lugar, y que Dios honre tu esfuerzo por venir a este lugar. Yo voy a hacer mi parte como comunicador de la palabra, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Y esta mañana tuvimos una oración muy bonita con nuestros intercesores. Reprendimos todo demonio de distracción, toda brujería, hechicería, toda enemistad con Dios, y hemos limpiado los aires para que Dios haga milagros esta mañana. Así que levanta tu mano y adoramos. Vamos a preparar este ambiente hermoso. Que los tañedores ministren para que esta palabra sea poderosa. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Espíritu Santo, enséñanos, bendícenos, redargúyenos. Es evidente tu mover. Es evidente que tú te muevas en la palabra. Tu espíritu. El que esté enfermo sea sano. Aquí. El que esté lejos sea acercado a ti. La atmósfera. El que esté triste sea lleno de gozo. El que esté confundido sea aclarado. El que esté necesitado sea provisto. Oh, te adoramos, Espíritu. Refréscanos ese momento cuando Jesús estaba orando, cuando Él dijo: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Ayúdanos a hacer esa oración. Ayúdanos a orar lo que escrito está. No queremos hacer nuestra voluntad sino la tuya. Derramando tu amor me vuelve. A ver, podríamos levantar nuestras 2 manos para adorarlo. Una mañana de poder, de milagros. La semana mayor, la Semana Santa, la pasión de la Semana Santa, lo profundo de la Semana Santa. Te adoramos. Llénanos de tu amor. La cruz es amor. Oh, Jesús, así te bendecimos. Cambiado está la atmósfera. Cambiar. En esta atmósfera No está. quiero compartir el primer principio. Y si quieres anotarlo, anótalo. Ora pidiendo conocer su voluntad. ¿Cómo hacemos para conocer y hacer su voluntad? En oración. Y voy a aplicar las primeras 3 P. Las 3 P. ¿Recuerdan cuáles son las 3 P? La primera P es pedir. La segunda P, pelear. La tercera P, profetizar. Así que esos son nuestros puntos del bosquejo bajo la voluntad de Dios. Va a ser muy fácil. Y hoy vamos a estar orando y adorando a Dios, porque mientras vaya predicando me voy a detener, porque juntos vamos a pedir lo que tenemos que pedir esta mañana.
Y el Espíritu Santo te va a ayudar a pedir su voluntad, conocer su voluntad. Hay cosas que son muy claras, blanco y negro, pero hay unos grises que nos confunden. Y estás a punto de tomar decisiones de manejo de tu dinero, decisiones emocionales, decisiones laborales, decisiones para confrontar a una persona que tienes que confrontar. Y hoy vas a tener la claridad de conocer la voluntad de Dios para hacer lo correcto. ¿Cuántos se alegran por ello? Así que el primer principio es orar pidiendo conocer su voluntad. A propósito, debo decirles que en esta semana estamos reconociendo la obra de Jesús. Y la obra de Jesús tiene etapas: su nacimiento virginal, su vida sin pecado, su muerte sacrificial, su resurrección gloriosa, su ascensión majestuosa, su intercesión constante, su segunda venida poderosa y su reino eterno. Esa es la obra del Señor Jesucristo. Así que hoy exaltamos al Señor Jesucristo. Y debo decir esto, hacer un paréntesis. Yo sé que me están escuchando o viendo en Estados Unidos, en México, Centroamérica, Suramérica, Caribe y Europa, porque ya es de noche en Europa, aunque usted no lo crea. Pero debo decir que este miércoles, escúcheme bien, este miércoles, ¿por qué no vamos a tener reunión? Porque todos los miércoles tenemos reunión. Pero si esta es la semana donde más deberíamos buscar a Dios, nosotros buscamos a Dios toda la semana, pero no todas las semanas nos dan permiso en el trabajo para estar con la familia. Y nosotros adoramos a Jesús cuando estamos con la familia. Así que voluntariamente decidimos con los pastores, y yo soy el responsable primero, de suspender el culto para tener otra adoración igual de poderosa. Porque cuando tú como padre le dedicas tiempo a tu esposa y a tus hijos, y aunque vayan a la playa y aunque se bronceen, pero si tu propósito es disfrutar con tu familia, eso también es adoración a Dios. Así que por favor, quiero que aprovechen este tiempo para estar con su familia. Hagan lo que quieran hacer, pero estén con su familia. Hagan lo que tengan que hacer, pero vean reír a su esposa, vean reír a sus hijos. Están muy calladitos esta mañana. El Espíritu Santo los tocó mucho, pero sí están aquí en la iglesia, sí vinieron acá. O ya están pensando en la arena, en el fiambre. Que no supongan religiosidades, que nadie les imponga a ustedes decir: uy, no vayan a comer esa comida porque esa comida es pagana. ¿Por qué creen que hoy el Espíritu Santo nos sacó Hechos capítulo 15? Porque la gente le gusta ponerle yugo a la gente. No coman esto, si coman esto. Man, usted tenga libertad, y todo lo que venga a la mesa, ore, santifíqueselo y coma sus molletes, coma su pescado, coma su fiambre. Vaya con su familia al río, a la playa. Solo cuídese de la fornicación y de la idolatría. Cuídese de eso. ¿Estamos? Usted leyó Hechos capítulo 15. El otro domingo tendremos un servicio. ¿A qué hora será el servicio? Pregúntele al que está a su lado, si no estás en la playa, ¿a qué hora vas a venir el otro domingo? Si no tenés reventada la espalda del sol, ¿a qué hora vas a venir el otro domingo? 11 de la mañana. ¿Estamos bien? Es que lo sentía, esta no es mi iglesia, dije yo. Por 2 domingos yo tenía, y voy a salir corriendo, voy a dejar el micrófono para que alguien termine el culto. Me voy a poner allá porque quisiera darle la mano a algunos de ustedes y cobrarle lo que me deben. Un saludo y la mano, ¿está bien? Bueno, alégrese pues, alguien debe dar un grito de júbilo. Vamos a orar en este mensaje. Y los que están fuera del país, por supuesto que tienen que escuchar estas cosas que son aplicadas a la iglesia local. Para hacer y conocer la voluntad de Dios debemos orar pidiendo conocer esa voluntad. ¿De qué manera? En primer lugar, conoce su voluntad al leer la Biblia. Qué importante es leer la Biblia todos los días. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Leyendo la Biblia. Es su voz que habla a nuestro corazón.
Mire cómo sale hoy Hechos capítulo 15, ayudándonos a quitar el yugo de la religiosidad y haciéndonos vivir en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros conocemos su voluntad, es porque tenemos la capacidad de discernir el Espíritu Santo. Esos son los dos principios cuando oramos pidiendo conocer su voluntad. O sea, oramos con la Biblia. Por eso estamos leyendo todos los días la Biblia. La segunda oración ora pidiendo fuerza para hacer su voluntad. Así que primero oramos pidiendo conocer su voluntad. Por eso oramos a leer la Biblia. Por eso pedimos, peleamos y profetizamos. Pero ahora oramos pidiendo fuerza para hacer su voluntad. ¿Sabes qué pasa cuando tú oras pidiendo a Dios fuerza para hacer su voluntad? Eres fortalecido sobrenaturalmente por la oración para hacer su voluntad. Cuando sinceramente Él dice: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Quiero ver las manos de los jóvenes y señoritas. Bueno, sí, mejor que la mano. Quiero oír un grito de alegría de los jóvenes y señoritas. Muy bien, para ustedes. Tienen que pedirle al Señor hacer su voluntad en su noviazgo. Se acabó el grito. A veces es fácil porque cuando tú lees la Biblia, entonces sabes que la voluntad de Dios es no unirte a una persona que no abraza tu fe. La Biblia lo prohíbe. No es locura de tus padres, ni mucho menos mía. Es visión de Dios. Y en la Biblia está claramente cómo hacer la voluntad de Dios en la vida sentimental. Eso está claro, blanco y negro. Si no tiene tu fe, no puedes ser novio o novia de ella, está claro. Vas a luchar porque está simpático. Vas a luchar porque es amable. Te regaló flores. Se baña, se peina. Sí, porque hay otros que tienen la fe, pero son sucios, no sé por qué. Tienen la fe, pero no se peinan. Y tú dices: no, es que este no se peina. Y tu mamá: mire cómo ora, cómo habla lenguas. Pero tú dices: pero no se peina. O sea, tiene que ser integral el asunto. No estoy bromeando, estoy hablando en serio. Y estoy aprovechando a decirle a los que son cristianos que se pongan las pilas. Que no solo es que ames a Jesús, es que te peines, que te vistas bien, que vayas a la universidad. Porque los padres queremos que nuestros hijos se unan a personas que van a la universidad. Ese es el punto. No tienen nada contra ti, pero queremos lo mejor para nuestros hijos. Ahora síganme acá. Pero entonces el otro joven, la otra chica, no son cristianos, pero sí estudia, es simpático, se baña, se viste. Y tú tienes esa lucha. Te estoy diciendo que no es fácil hacer la voluntad de Dios, porque ya te enamoraste, pero también estás enamorado de Dios. Entonces hay una lucha en el corazón. Señor, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y es difícil. Ahora, es difícil, pero se hace más difícil cuando los tres jóvenes que te están enamorando, los tres son cristianos. Mi consejo es: mira a la suegra. La más amable, esa es la voluntad de Dios. La más bruja, esa no es la voluntad de Dios. O sea, lo que estoy diciendo que es complejo esto de hacer la voluntad de Dios. Y estoy usando el cuadro de los jóvenes porque ahí necesitamos hacer la voluntad de Dios. Pero el punto es: ¿de verdad quieres hacer la voluntad de Dios o quieres hacer tu voluntad? Porque a veces hacer nuestra voluntad es hacer lo que nuestros ojos miran, lo que nuestros sentidos desean. Dejemos la vida de juventud, porque algunos ya estamos casados. Hacer la voluntad de Dios cuando hay necesidad económica, hacer lo honesto, lo recto, lo puro, no mentir, no robar, no estafar, no firmar donde no hay que firmar. Y tú tienes una gran necesidad y te están dando la oportunidad. Solo tienes que firmar ese papel. Solo tienes que hacerte la vista gorda, no ver, no decir nada, y ahí van a pasarte tu comisión. Qué difícil hacer la voluntad de Dios cuando se tiene que comprar leche para el hijo y pagar la casa y no hay plata y te están ofreciendo un negocio turbio. Alguien me debe estar siguiendo porque Dios a alguien le está hablando este día.
Es difícil hacer la voluntad de Dios cuando tu corazón, ya como esposo o como esposa, se está entrelazando con un tercer individuo, porque tu esposa no corresponde, no es cariñosa, no es afectuosa, no es sabia, y entonces sus malas actitudes te están, entre comillas, empujando a los brazos de otra mujer. Y el diablo te dice: si la otra no te quiere, mira ella qué amable, mira cómo hasta se echa perfume por ti, sonríe. Y entonces tu corazón tiene problema. Amas a Dios, sabes que fornicar o adulterar te va a llevar a la destrucción, y tú quieres hacer la voluntad de Dios, pero tienes que hacer la oración esta mañana: Padre, no se haga mi voluntad, sino haga tu voluntad. Y la voluntad de Dios es que ames a tu esposa y le seas fiel a tu esposa. Podría seguir enumerando cosas que nos suceden a ti y a mí, en el uso del dinero, en la moralidad. Pero hay cosas que no son tan blanco y negro, porque lo blanco y negro, lees la Biblia y te resuelve el problema. Cuando conoces la Biblia se resuelve el problema de blanco y negro. Pero hay cosas que son grises y que no nos alcanza sinceramente solo leyendo la Biblia, que necesitamos tener el discernimiento para ver entre lo bueno y lo mejor. ¿Me están siguiendo? No todo es pecado, pero ¿cómo diferenciamos entre la voluntad absoluta y la voluntad permisiva de Dios? Y la propuesta del Espíritu Santo este día es orar. Orar. Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y yo pregunto este día de Semana Santa: ¿cuántos verdaderamente quieren seguir los pasos de Jesús? ¿Cuántos de verdad quieren hacer la oración que hizo Jesús en Semana Santa? Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y aunque tengamos que sudar y nuestras gotas sean como sangre, porque estamos en angustia, porque la tentación es fuerte, porque mentir, porque pecar parece que nos resuelve el momento hoy, pero yo vengo a profetizarte que si haces la voluntad de Dios, aunque te sea difícil, te garantizo a través de la Biblia que Él te sanará, Él te restaurará, Él te protegerá, Él enviará a sus ángeles para fortalecerte. Alguien debe seguirme en esta hora, así que ora pidiendo fuerzas para hacer su voluntad. Lucas 22:43. Quiero profetizar lo profetizado cuando oramos y hacemos su voluntad. Dice la Biblia: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Cuando tú oras sinceramente queriendo hacer la voluntad de Dios, reconociendo que hay una lucha, reconociendo que te estás sintiendo tentado a tomar ese dinero que no es tuyo, que te estás sintiendo tentado a entregarte en los brazos de una persona que parece que sí te ama, a hacerte novio o novia de una persona que, aunque no es cristiana, parece que sí te trata como te debe tratar, y estás en esa lucha, no es fácil, y estás en esa ansiedad, pero le dices: Señor, me gusta, estoy enamorado de Él, pero no se haga mi voluntad sino tu voluntad. Parece que esta manera de viajar a los Estados Unidos me va a sacar el problema, pero no se haga mi voluntad sino hágase tu voluntad. A más de alguno Dios nos está hablando. Es más, a mí Dios me está hablando, porque yo todos los días quiero hacer la voluntad de Dios para que me vaya bien, para ser bendecido. Así que se le apareció un ángel para fortalecerle. Dios de alguna manera te dará la fuerza para hacer la voluntad de Dios. Cuando oras y lees la Biblia, tendrás la capacidad por el Espíritu de conocer su voluntad. Pero cuando oras pidiendo: Dios, dame la fuerza para hacer tu voluntad, no sé si va a enviar un ángel, o tal vez vas a ser lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es nuestra fortaleza. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eres fortalecido al ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe que los discípulos, los apóstoles, asciende Jesús y Jesús les encarga de testificar, predicar y sanar enfermos? Ellos están haciendo la voluntad del Padre porque están cumpliendo su asignación en la tierra. Cuando tú evangelizas, cuando tú compartes tu fe, estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando servimos según el talento y el llamado que tenemos como líderes, como mujeres, como pastores, como supervisores, estamos en la voluntad de Dios. Estos tuvieron problema. Hechos 4:18. Mire cómo lo resuelven: orando, y el Espíritu Santo les daba fortaleza. Dice el verso 8 o 18 de Hechos 4:
Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ya habían apresado a los apóstoles, las autoridades los estaban intimando, amenazando. Verso 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hacer la voluntad de Dios es un asunto de obediencia o desobediencia. Eso es todo. Y Pedro sabía si hacían la voluntad de la gente o hacían la voluntad de Dios. Verso 20 ahora. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Salto al versículo 29. Y esta es la palabra que nos inspira a orar. Y ahora adoramos con nuestros salmistas. Y ahora, Señor, están orando. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a todos tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Les voy a decir algo. Detengamos ahí la lectura bíblica. Voy a seguir, pero esto me dice el Espíritu. ¿Por qué nos cuesta hacer la voluntad de Dios? Porque alguien nos amenaza de quitarnos algo si hacemos la voluntad de Dios. Estás en un círculo de amigos y tú tienes que hacer la voluntad de Dios, pero la presión de grupo en juego está: o eres de los nuestros y haces lo nuestro y eres aceptado, o no eres de los nuestros. Corres el riesgo. Oye sus amenazas, dijeron los discípulos. Cuando tú haces la voluntad de Dios, tienes la amenaza de perder amigos. Nosotros somos gente amigable y somos amigos de las personas en el trabajo, en el estudio, en el vecindario. Somos gente amable. Pero hay veces que la gente nos lleva a la orilla de la frontera, con el licor, con el baile, con las mentiras, con las palabras obscenas. Y tú sientes la presión que tienes que hablar como ellos hablan. Y de pronto tú dices: no, yo soy cristiano, de mi boca no salen palabras obscenas. Pero tienes la presión. Y la amenaza es: o te haces de nosotros o pierdes la amistad. O en el trabajo, tu jefe te está presionando a mentir, a robar. Y el riesgo es: si no hago lo que el jefe me dice, pierdo el trabajo. Y te sientes amenazado. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Estoy siendo claro en lo que estoy transmitiendo? O el noviazgo, y están pasando a lo que no se debe el noviazgo. Están llegando a unas caricias que incitan al pecado. Y la famosa frase: si me amas, como Dalila le decía a Sansón: si me amas, entrégame lo que me tienes que entregar. El riesgo es que tu novio te deje si no te acuestas con él, o que tu novia te deje si no vas al baile con ella. Estoy hablando de lo que nos sucede a nosotros. Estoy hablando que el Espíritu Santo trajo una palabra poderosa esta mañana para que tengas una semana bendecida y un año bendecido. Porque si haces la voluntad de Dios, te profetizo que te irá bien. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para tu vida. Pero la realidad es que es masacre, es tensa. Entonces están orando y dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas, pero concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. En otras palabras, Señor, mira sus amenazas. Me están amenazando de perder el trabajo, de quitarme la amistad, de romper el noviazgo. Pero mira sus amenazas y concede a tus siervos hacer tu voluntad. Verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y entonces recibieron la fuerza para hablar con denuedo la palabra de Dios. Estoy hoy diciéndote que Dios te está invitando a que hagas su voluntad, y que el diablo te está incitando a que hagas tu voluntad. Y cuando tú vas a hacer la voluntad de Dios, corres el riesgo de perder algo. Hay una amenaza de que vas a perder algo. Puede ser que pierdas algo ahorita, pero ganarás algo más grande al poco tiempo. Pero lo que estoy diciendo es que Dios te va a dar la fuerza para hacer su voluntad. No me siguieron. A ver, voy de nuevo. La voluntad de Dios es complicado, es difícil.
Y expliqué por qué. Pero cuando oramos, ese es el poder de la oración. Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice la Biblia, y se le apareció un ángel para fortalecerlo. Y tembló la tierra y todos fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron la fuerza para hacer la voluntad de Dios. Profetizo que tendrás la fuerza para hacer la voluntad de Dios en tu noviazgo, para hacer la voluntad de Dios en tus estudios, para hacer la voluntad de Dios en tus finanzas, y todo te irá bien. Alguien debe recibir esa palabra. Y pregunto una vez más, ¿quiénes quieren hacer la voluntad de Dios en la vida? Aleluya. Póngase de pie, no estamos terminando, pero vamos a orar. Póngase de pie. Estamos en la serie de oración. Somos una iglesia de oración, y cuando a esta iglesia se le dice vamos a orar, nos debe emocionar que vamos a orar. Vamos a orar pidiendo a Dios que nos ayude a tomar su voluntad. Quiero que ores y con tus propias palabras le digas: Señor, quiero hacer tu voluntad, muéstrame tu voluntad. Cuando lea la Biblia, muéstrame tu voluntad. Quiero ir a la iglesia a orar. Quiero que con sus propias palabras usted le diga: Señor, muéstrame tu voluntad en esa área donde estás teniendo lucha. Y luego le vas a pedir a Dios que te fortalezca. Cantamos mientras usted está orando y lo voy a guiar en la oración. Poder decir se haga aquí tu voluntad, como en el micrófono de Estuardo necesita volumen, por favor. Con nuestras manos al cielo, venga tu reino. Padre, queremos conocer tu voluntad. Muéstranos tu voluntad. Que se haga aquí en mi casa, en la manera de educar a mis hijos, en la mayordomía de las finanzas. Quiero obedecer, quiero hacer tu voluntad. Cómo administro el dinero, darte a ti lo que es tuyo. No lo quiero hacer a mi manera. No se haga con mi dinero mi voluntad, sino tu voluntad. Aunque me sea difícil entender que la 10ª parte es tuya, Padre, quiero hacer tu voluntad y no mi voluntad. Padre, quiero darte lo que es tuyo. A la hora de educar a mis hijos, a la hora de tratar a mi cónyuge, como en el cielo, hágase tu voluntad en la tierra. Danos poder, que tu poder me dé la fuerza, que tu poder le dé la fuerza a los jóvenes. En mí, que se haga en mí tu voluntad, como en el cielo. Padre, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Tu perfecta voluntad, Recíbelo, recíbelo. me despojo de lo que mi mente y cuerpo dice. Hoy acepto tu voluntad, hoy acepto tus sueños en mí. Más de su gloria. Espíritu Santo, visítanos. Muéstranos tu camino. Muéstranos tu camino con poder, con gloria. Muéstranos. Queremos hacer tu voluntad. Hoy recibimos del cielo la fuerza. Algunos tendrán que recibir visitación de ángeles que le dé la fuerza para tomar su cruz, para ir a la cruz y hacer la voluntad de Dios. No se haga mi voluntad sino la tuya. Oh, Baba, Anhelamos tu presencia, oh Dios. Oh, muévete. recibe la fuerza de Dios para hacer su voluntad. La promesa. Ángeles, visita al que tienes que visitar. Da un mensaje de fuerza. Permite que esta prédica sea el aliento y la fuerza para que mi hermano y mi hermana hagan tu voluntad y no la voluntad de ellos. La promesa alcanzaré.
hacer tu voluntad, la promesa alcanzaré. Al hacer tu voluntad, que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tu corazón quiere, Señor. Prácticamente hacer la voluntad de Dios es vivir en integridad, es obedecer los deseos y los planes de Dios en la vida moral, en la vida emocional, en la vida espiritual, en la vida financiera. Yo quisiera que le pidieras a Dios con tus propias palabras: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad en la vida financiera. Díselo, porque te va a ir bien. Él te va a dar la fuerza para que tú camines en su palabra. Cómo administrar el dinero, cómo ser recto, cómo ser íntegro, cómo administrar y distribuir el dinero como debe administrarse. También el Espíritu Santo nos está dirigiendo a orar en la vida moral, en la vida física y en la vida sexual. Dile: Señor, quiero hacer tu voluntad y no los deseos de mi carne. Estoy teniendo una lucha en mi carne, díselo, pero quiero respetar a mi novia. O dile: quiero respetar al novio, quiero respetar a mis padres, quiero hacer tu voluntad y no los deseos de mi carne. A ver, esposos, díganle a Dios: Señor, no se haga mi voluntad sino tu voluntad, en la manera de tratar a mi esposa, en la manera de educar a mis hijos, no a mi manera sino a tu manera, no a la manera como me criaron y educaron mis padres, a menos que sea la manera como la Biblia dice. Hoy algunos tenemos que de verdad decir: Padre, no se haga mi voluntad y dame fuerza. Reciba la fuerza de Dios. Ministro a su espíritu, ministro a su corazón. Oh Espíritu Santo, como pasó con los apóstoles cuando oraron y dijeron: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Mira sus amenazas, oye sus amenazas. Quieren quitarme el trabajo, quieren romper la sociedad. Mi esposo se va a ir de la casa, mi esposa ha amenazado de irse de la casa, mis hijos han amenazado de irse de la casa, mis padres han amenazado de irse de la casa, han amenazado que me van a quitar su apoyo económico, su apoyo en la universidad, si no hago la voluntad de ellos y hago la voluntad de Dios. Ora a Dios. Algunos de ustedes tienen que tomar una decisión y hoy reciben la fuerza del Espíritu Santo. Ángeles, llenura del Espíritu Santo. Sopla. Alguien debe adorar al Espíritu Santo, porque Él es nuestra fuerza. Porque la fuerza del Espíritu Santo nos ayuda a tomar decisiones y ser valientes, arriesgar la vida, arriesgar el trabajo, arriesgar lo que tenemos que arriesgar, pero juzgad si es justo, obedeced a los hombres antes que a Dios. Oh, gracias. Quiero que tome su lugar por otros minutos, por favor. Pero quiero ver las manos de los que están recibiendo algo esta mañana. Quiero oír las voces de los que están recibiendo algo esta mañana. Y le hablo a los que nos están siguiendo en la televisión, en la radio, en las redes sociales. Bendigo tu vida y el Espíritu Santo te permite escuchar y ver esta prédica para tomar la fuerza. Saldrás adelante porque el ángel te fortalece. Así como Jesús pudo tomar su cruz y llegar a la cruz teniendo una fuerza sobrenatural, nosotros también tendremos la fuerza del Espíritu para hacer su voluntad. La tercera oración para conocer y hacer su voluntad: ora peleando contra los espíritus que te alejan de su voluntad. Para hacer la voluntad de Dios y tener la fuerza, debemos entender que es una guerra espiritual, que debemos pelear. La segunda P, pelear. ¿Qué es lo que impide que tú hagas la voluntad de Dios? Lo voy a decir en otras palabras: ¿qué demonio querrá que tú no hagas la voluntad de Dios? ¿Cómo se llamará el espíritu inmundo que te está empujando a no hacer la voluntad de Dios en tu matrimonio, en tu familia? ¿Qué demonio
está llenando tu cabeza de mentiras, joven, señorita, para que tú no hagas la voluntad de Dios? ¿Qué demonio será? La voluntad de Dios era difícil, pero era que Jesús llegara a la cruz. Todos estamos de acuerdo con eso, y es lo que se está celebrando en esta semana. Se está celebrando que Jesús hizo la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que Jesús viniera a este mundo. La voluntad del Padre era que Jesús no cometiera pecado. Pero la voluntad del Padre era que Jesús muriera en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Me están siguiendo? No es fácil hacer la voluntad del Padre. Es morir en la cruz. Y Jesús se la está viendo difícil. Está en el Getsemaní orando. Ahora, no solo en el Getsemaní se le apareció el diablo para tentarlo, porque sufrió ansiedad. Se le abrieron los poros, comenzó a sudar. Uno solo suda o cuando hay mucho calor o cuando está viviendo un momento como lo de Jesús. Ahora, mire lo que dice la Biblia en Mateo, Marcos 8, 32 y 33. El diablo no quería que Jesús hiciera la voluntad del Padre y llegara a la cruz. Entonces Satanás lo tentó desviándolo de la cruz, presentándole un camino más fácil y suave. Dice el verso 32 de Marcos 8: esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Para qué? Para que no hiciera la voluntad del Padre. Claro que Pedro no le dijo: Señor, no hagas la voluntad del Padre. No fueron esas las palabras. Lo reconvino. Le decía: Señor, está difícil. Dijiste que vas a morir. Haz otra cosa. No queremos que sufras. A veces la gente llega con buenos sentimientos, con buenas palabras, pero esto respondió Jesús en el 33. Pero Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Escúcheme aquí. Hay personas que te están sembrando semillas diabólicas en tu cabeza y te están reconviniendo cómo dirigir tu matrimonio, y lo único que están haciendo es tomar los valores del mundo y que termines en un divorcio. Hay valores de este mundo que se están sembrando en nuestra mente, que nosotros debemos tener la autoridad y la capacidad de Jesús decirle a ese Pedro, que es un discípulo amado. A veces la gente, sin darse cuenta, presta su boca para que Satanás la use. Es muy fuerte lo que estoy diciendo, porque amo a mis padres, amo a mi esposa, amo a mis hijos, pero a veces Satanás toma la boca del esposo, de la esposa, de los padres, de los hijos, de la gente supuestamente que está con nosotros, para reconvenirnos y que agarremos el camino fácil. Dios nos dé el discernimiento y la fuerza y la autoridad para decirle: apártate de mí, Satanás. Alguien te está aconsejando mal. Desato la fuerza sobre ti para que le digas a ese mal consejero que te está diciendo: dale, dale, después se convierte. Dile: apártate de mí, Satanás. De todos modos te vas a casar con ella, de todos modos vas a tener hijos con ella, y te están aconsejando mal, estás viendo mal, estás oyendo mal. Toma autoridad y dile: apártate de mí, Satanás. En Mateo capítulo 4 versículo 8 al 10 dice la Biblia: otra vez Satanás le llevó, más bien otra vez le llevó el diablo a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, le están diciendo: no llegues a la cruz, yo te voy a dar poder, pero no tienes que llevar a la cruz. Me están siguiendo. Todo el trabajo de Satanás es que Jesús no hiciera la voluntad del Padre, y él tuvo la capacidad de reprender al demonio. Le dijo, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. Con la palabra reprendemos a Satanás, y por eso necesitamos conocer la palabra. Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Quiero que anoten esto. Entre varios espíritus que nos alejan de la voluntad de Dios, he discernido bíblicamente dos demonios que tenemos que reprender ahorita en estos minutos. Número uno, renuncia y reprende
el espíritu de desobediencia. Hay un demonio que se llama desobediencia. Y la desobediencia siempre nos lleva a alejarnos de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era: puedes comer de todos los frutos de la tierra, excepto de este árbol. Entonces vino Satanás y tentó en forma de serpiente, le habló a la mujer. Ustedes conocen la historia. El pecado no fue comer la manzana, el pecado fue desobedecer a Dios. La Biblia ni siquiera dice que fue manzana. Y nos han hecho creer que el pecado fue sexual y que la manzana representa sexualidad, y por eso Eva estaba como estaba y el hombre. Y nos hacen creer que el pecado fue la intimidad entre Adán y Eva. Es mentira. El pecado se llama desobediencia, y hay un espíritu que nos quiere alejar de hacer la voluntad de Dios. ¿Me están siguiendo? Dice Efesios 2:1 y 2: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dio vida, estamos vivos, gracias a Dios. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia es el espíritu de desobediencia. Nos cubrimos con la sangre de Jesús y pedimos perdón si hemos desobedecido. Renunciamos a ese espíritu de desobediencia, lo expulsamos de nuestra vida y de nuestra casa y del manejo de nuestras finanzas, y expulsamos la desobediencia en nuestra casa, en nuestra paternidad, en nuestra mayordomía de matrimonio, en el nombre poderoso de Jesús. Hay otro espíritu que debemos renunciar y reprender, y es el espíritu de mentira. Espíritu de desobediencia y espíritu de mentira nos alejan de la voluntad de Dios. En 2 Crónicas capítulo 18 verso 19-21, el rey Acab era el rey de Israel, se había apartado de Dios, pero lo estaba haciendo en sus fuerzas y estaba teniendo triunfo. Entonces Dios permitió que un espíritu de mentira viniera a Acab, hiciera lo que no tenía que hacer para ser entregado en los enemigos. Sígame aquí, interesante la historia. Y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Había muchas maneras o muchos espíritus, porque eran los espíritus que estaban allá con Dios. Pero mire el 20: entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. ¿Cómo trabaja Satanás? Satanás toma la boca de las personas, como tomó la de Pedro, y no nos dicen: no hagas la voluntad de Dios porque te va a ir mal. No nos dicen así. Nos presentan otro lado con mentiras para que desobedezcamos. Satanás con mentira le habló a Eva: con que Dios os dijo que no podéis comer de todo árbol. Era una mentira. Dios había dicho que sí podían comer de todo árbol, excepto de uno. O sea que Satanás no se te va a presentar con cachos, con argumentos muy inteligentes y racionales. Toda esa basura de la ideología de género, toda esa basura del aborto, es la gente intelectual del primer mundo. Los países desarrollados y la gente intelectual quieren convencernos que es de retrógrados que un hombre se case con una mujer, que es de retrógrados, de ineptos e ignorantes no tener sexo antes de casarse, que es de ignorantes que dos personas del mismo género no puedan casarse. ¿Me están siguiendo? Así que yo quiero preguntarte, a eso viniste, y yo estoy ansioso de bendecirte. Y quisiera estar en la oficina solo tú y yo y verte a los ojos y decirte: a ver, dime, hermana y hermano, ¿a qué demonio le estás oyendo? Por no decirte, ¿quién es tu compañero de trabajo que más te está influenciando y por eso dejaste de administrar el dinero como lo estás administrando? ¿Qué crítica oíste que te alejó de dar tu diezmo? ¿A quién oíste? ¿Quién te convenció de dejar de hacer lo que estabas haciendo?
¿A quién estás oyendo? ¿Quién es tu consejera y consejero que te están diciendo rompe tu matrimonio? Están muy callados esta mañana. Díganme que están aquí conmigo, por favor. Pero te estoy hablando a los ojos. ¿Qué película, qué serie de Netflix te está lavando el cerebro para hacer permisivo el matrimonio y ver novias con novias y novios con novios? Tenemos que ser fuertes y valientes, amados hermanos, y reprender al espíritu de desobediencia. Y no estoy en contra de la televisión. Yo también me he hecho mi vuelta en Netflix, no se crea. Pero lo que estoy diciendo es que tenemos que tener la capacidad de no dejar que el espíritu de mentira y desobediencia nos aleje de la voluntad de Dios. Vamos a hacer la voluntad de Dios en el matrimonio. Vamos a hacer la voluntad de Dios en la mayordomía, en las finanzas. Alguien debe levantar sus manos, porque esta palabra, hoy jóvenes van a hacer su voluntad en el noviazgo. Les va a ir bien. Pónganse de pie, por favor. Nos cubrimos con la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo rociada sobre nosotros, para tomar autoridad, para discernir cuando es el diablo que le tomó la boca al esposo, a la esposa, al mejor discípulo. Le tomó la boca a la autoridad, al jefe. Le tomó la boca aún a algunos usando la misma Biblia. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te seguiré. ¿Cuántos podemos cantar con todo nuestro corazón? Dile: yo lo haré. Te obedeceré. Te obedeceremos, Señor. Sin reservas ni condiciones te seguiré. Yo lo haré. Haré tu voluntad. Te obedeceré. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Sígame aquí en la oración. Sígame aquí en la oración. Diga conmigo: en el nombre de Jesús. Te obedeceré. A ver, con más ánimo. En el nombre de Jesús, por la sangre del Cordero y en su nombre poderoso, tomo autoridad para reprender todo espíritu de desobediencia, todo espíritu de mentira que me induce al pecado, a la mentira, al hurto, a la inmoralidad. Ahora mismo, por el poder de la palabra, con autoridad, espíritu de desobediencia, de mentira, dígalo, te ato, te ligo y te echo fuera de mi vida. Dígalo: fuera de mi mente, de mi corazón y de mis pensamientos. ¿Alguien lo cree? Así como estamos, vamos a orar. Pero este es el cuarto punto, que no lo predico, solo se lo digo porque vamos a orar. Que aparezca en la pantalla. Número 4: ora profetizando que recibirás las bendiciones de hacer su voluntad. ¿Saben cómo nos vamos a ir de este lugar? Profetizando que vamos a hacer su voluntad y que las bendiciones de hacer la voluntad de Dios nos van a alcanzar. A ver, te van a alcanzar las bendiciones de hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes cuáles son las bendiciones? Deuteronomio 28. El que oye su palabra y la obedece, estas bendiciones lo alcanzarán. Serás bendito en la ciudad y serás bendito en el campo. Serás cabeza y no cola. ¿Te das cuenta la bendición de caminar en la voluntad de Dios? Joven y señorita, haz la voluntad de Dios y tu matrimonio será una bendición. Y serás próspero y próspera. Empresario y negociante, eres un hombre que hace la voluntad de Dios. Por eso tu empresa va a ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de gloria en gloria, de éxito en éxito. Matrimonios, vamos a hacer la voluntad de Dios. Así como estamos, les leo 1 Pedro 2:15 y profetizo.
Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Voy a profetizar esto. ¿Está listo? Señor, oro profetizando que somos cristianos de bien, como dice 1 Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien declaramos que lluvias de gracia hace el bien. Declaramos que cada empresario, declaramos que cada padre, que cada madre, cada joven, cada señorita, cada líder, cada pastor hacemos el bien. Declaramos que somos cristianos de bien. Oro y profetizo que somos cristianos obedientes. Alguien debe declarar: diga el débil, fuerte soy. Y hoy probablemente desobedecimos, por lo cual declaramos: obedientes somos. Diga el desobediente: obediente soy. Diga el débil: fuerte soy. Diga el enfermo: sano soy. Diga el pobre: rico soy. Hay poder en nuestra boca y hoy proclamamos que somos obedientes. Oramos y profetizamos que haremos el bien, que haremos lo correcto, que haremos no solo lo que es legal ante los ojos de los hombres, sino lo que es moral ante los ojos de Dios. ¿Listos para hacer la última oración? Romanos 12, 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sígame aquí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hacerla va a ser complicada, pero disfrutarla va a ser agradable. Levanta tus manos, vamos a profetizar, vamos a orar. Aleluya. Padre, gracias. Gracias porque la primera semana mayor, la primera semana santa, tú nos modelaste con la oración: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y aunque te fue difícil y sufriste clavos, escupidas, maltratadas, pero el fruto de hacer la voluntad de Dios fue vida, porque resucitaste al tercer día. Gracias porque hacer la voluntad del Padre te significó, Señor, que tú vencieras al peor enemigo, y el peor enemigo es la muerte. Gracias porque tú vives, nosotros también vivimos. Gracias porque tu obediencia nos dio vida y perdón de pecados. Hoy profetizamos que nosotros seremos obedientes y tendremos vida y tendremos paz y tendremos prosperidad, y nuestros matrimonios marcharán en victoria, de bendición en bendición y de gloria en gloria. Gracias porque proclamamos y anunciamos que la manera de que manejamos el dinero va a ser correctamente, y entonces iremos de gloria en gloria, de poder en poder y de bendición en bendición. Gracias porque los milagros de sanidad vendrán a nuestro cuerpo, y los milagros de salud emocional vendrán a nuestros sentimientos, y nuestra vida espiritual dará de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Quiero que en estos minutos voy a hacer 2 oraciones. Aunque hemos orado y cantado en la prédica, aleluya, Él está aquí. ¿Cuántos sienten su presencia? ¿Verdad que el Espíritu Santo está acá para darnos fuerza para hacer su voluntad? No estamos solos. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, no os enviaré al Espíritu Consolador, el que nos da consuelo y fuerza para hacer su voluntad. Quiero hacer 2 oraciones. La primera, quiero invitarte a que abras tu corazón y recibas a Jesús. Hoy no viniste por casualidad. Jesús te ama, y la mejor manera de hacer la voluntad de Dios es entregándote a Él. Decirle: no hago mi voluntad ni lo que la religión dice, hago tu voluntad. ¿Y sabes cuál es la voluntad del Padre?
La voluntad del Padre es que lo recibas en tu corazón. Así dice la Biblia. El que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Yo quiero que salgas de tu silla. Alguien te va a ayudar. Mientras comenzamos a adorar con los músicos estos 2 minutos, 3 minutos, y ya luego vamos a orar por todos y vamos a tener una semana de victoria, de alegría y libertad. Pero quiero que vengas a este lugar y entregues tu vida a Jesús. Alguien te está invitando a venir al frente. Ora y dile: perdona mis pecados, quiero hacer tu voluntad, dame la garantía de la vida eterna.